Buenos días, estimados compañeros y amigos del Hospital Civil de Guadalajara y de todos los lugares en que nos estén escuchando y viendo en esta presentación del día de hoy, en la que tenemos como invitada a la doctora Nidia Rosales González, quien es nuestra compañera y amiga de hace ya bastante tiempo, a quien conocemos de sus capacidades, de sus competencias, y quien trae un tema importante y yo diría sumamente importante por lo que se vive en el día a día. Sabemos que existen síntomas en las enfermedades, pero uno de los síntomas, como lo es el dolor, es un tema, ahora sí, valga la redundancia, un tema álgido, debido a que una persona que padece dolor, lamentablemente, presenta un cuadro que no nada más afecta a su salud, sino su estado anímico, emocional, y depende el origen del dolor, pues ahora sí que es lo que se junta con el problema para ocasionar este déficit en la capacidad tanto emocional como funcional de una persona. Entonces, quiero leer algunos de los datos curriculares de la doctora. Ella es médico cirujano y partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Tiene la especialidad en anestesiología realizada en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, un diplomado en clínica del dolor en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, diplomado en tanatología clínica, humanizar para sanar, también del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, un diplomado en cuidados paliativos de SECPAL, diplomado en terapias alternativas, un diplomado en intervención en crisis del Instituto Salme, un diplomado multidisciplinario de salud mental de GP, una maestría en tanatología educativa del Centro San Camilo y actualmente es jefe de servicio de clínica del dolor y cuidados paliativos de nuestro antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Damos la bienvenida a la doctora, quien con este tema tan importante, tan interesante, creo que nos abrirá los ojos hacia la comprensión de este tan difícil síntoma y quien creo que con sus capacidades nos dará bastante conocimiento con su plática. Bienvenida, doctora, compañera y amiga. Le dejamos el uso de la palabra. Gracias. Gracias, Jackie. Buen día. Pues la verdad es de que voy a empezar a compartir la presentación porque creo que es importante que veamos qué es lo que nos une, lo que nos tiene aquí. Y es precisamente pues el que estamos en una institución que nos permite estarnos actualizando día a día, pero que también nos permite expresarnos, reunirnos, compartir experiencias, como es esta Sociedad de Médicos Adscritos de este antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Agradezco la invitación y espero cubrir una expectativa personal, primeramente, porque lo que yo intento transmitirles el día de hoy es parte de lo que está reportado en la ciencia, ahora tan importante y tan fundamental, quizás más que antes, pero también compartirles lo que he aprendido, mi experiencia en relación al manejo. Por eso el tema del dolor persistente. El dolor persistente lo vamos a ver definido más adelante, pero quizás hoy el enfoque que le vamos a dar es que es un reto actual. No es nuevo el manejo del dolor, no es nuevo el síntoma del dolor asociado a las demás enfermedades. Sin embargo, creo que es un reto porque la ciencia ha avanzado, pero el dolor sigue existiendo y quizás ahora más. Así que agradezco la invitación y pues vamos a iniciar. Quiero empezar diciéndoles que esta era tecnológica y científica donde hemos llegado a la inteligencia artificial, creo que no ha modificado tanto la evolución de las enfermedades, sin embargo, sí las ha cambiado. Me refiero a la evolución porque la enfermedad todavía en muchas de las ocasiones nos gana la carrera. Sin embargo, la forma en la que se presenta es la que nos tiene sorprendidos. Hemos pasado una pandemia y hemos estado todavía al frente de secuelas y de manifestaciones de las mismas enfermedades,
pero que se nos presentan de forma distinta y que parece que las desconocemos. A veces en ese desconocimiento acabamos quedándonos con que ahora todo lo raro parece COVID. ¿Ok? Pues esta complejidad ha hecho que nosotros veamos a la enfermedad no solamente como un caso clínico, sino obligando a voltear a ver a la persona, a voltear a ver esos factores contextuales donde nos hablan de la forma en la que se va a comportar la misma enfermedad dependiendo del ser humano, dependiendo de su cultura, dependiendo de su estado nutricional, dependiendo de sus creencias a veces también. El 70% de las enfermedades crónico-degenerativas conocidas como artritis, las enfermedades reumáticas, las enfermedades concernientes al servicio de nefrología, al servicio de VIH, ese tipo de enfermedades y otras más, de estas generalmente presentan dolor. Lo crónico-degenerativo también es el proceso del envejecimiento, sin embargo no siempre se acompaña de dolor. El 40% de estas enfermedades no logramos tener un alivio con fármacos al síntoma del dolor. El paciente sigue presentando dolor, lo crónico degenerativo pareciera que es algo normal, pero el presentar dolor es lo que hace inusual este tipo de enfermedades. Y de estas se dice que 1 de cada 5 personas que presenten un dolor crónico, pues van a presentar un dolor persistente, que lo vamos a definir específicamente más adelantito. La gran mayoría de estas patologías y de estos pacientes que presentan este tipo de dolor, pues nos enfrentamos a que posterior a muchos estudios, a la gran mayoría de los estudios que tenemos al alcance, pues no hay una lesión demostrable, no hay un daño establecido, y entonces pareciera que el dolor empieza a tener otra connotación. O lo manejamos por el aspecto psicológico, o lo manejamos por el aspecto ilusionista, donde pensamos que el paciente llega a inventar el dolor. Esto no significa que el paciente no presente dolor, significa que el profesional de la salud estamos obligados a encontrar cuál es el punto desencadenante del estímulo doloroso. Así sea una emoción, esto es lo que nos ha llevado a que a los médicos estemos más involucrados en el manejo de las emociones, en la definición de una emoción, en la definición de un sentimiento, para poder encontrar el factor, el punto de origen de este estímulo doloroso. Y por supuesto que la resonancia magnética funcional ha ayudado muchísimo para poder avalar que una emoción puede ser el factor generador de un cuadro doloroso. Y cuando este dolor persiste, existe, es refractario, no lo podemos controlar, entonces a veces todas las demás enfermedades pasan a ser secundarias y el dolor pasa a ser el único síntoma, pero de toda la enfermedad y quizás de la que más desea curarse el paciente. Así que pues entremos un poquito ya más al tema. Ese es un poco el contexto por el cual este tema del dolor persistente llega a ser importante. El dolor como tal, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es una experiencia, se tiene que vivir. Es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, es una característica asociada a un daño real potencial de un tejido o descrito en términos de dicho daño. Quizás en los últimos 10 años ha tenido una pequeña modificación esta definición, donde ya no se dice que es un daño real o potencial, pero sigue siendo una experiencia sensitiva y emocional desagradable. Esa es la definición de dolor como tal. Hay varias clasificaciones de dolor en base al origen, en base a la temporalidad, en base a la zona donde se presenta, pero hoy vamos a quedarnos ahí con esa definición de dolor, porque a donde yo quiero llegar es a que hablemos del dolor crónico. Este dolor crónico tiene varias características, pero las principales es que dura más de 3 meses, que no desaparece posterior a haber desaparecido o atendido la situación que lo ocasionó. Por ejemplo, una inflamación de apéndice, se opera el paciente y el dolor debería desaparecer y a veces persiste. Sí, aparte de esto, también en el cuadro de dolor crónico cambia de ser un síntoma protector y de ser un factor de angustia
por no saber qué es, qué nos va a pasar, se me va a quitar, va a ser más fuerte, y si es algo más grave. Y esa angustia llega a convertirse en un cuadro clínico de depresión. Esas son las características del dolor crónico. Hay un tipo de dolor crónico donde se le da un tipo de manejo, se hacen ajustes farmacológicos, se hacen cambios de fármacos, se utilizan otro tipo de fármacos coadyuvantes, se llega incluso a usar el intervencionismo, que también está dentro del manejo del dolor crónico y agudo también, pero en este caso dolor crónico, sí, y no hay respuesta. Cuando no tenemos una respuesta analgésica o ese control, estamos hablando de un dolor refractario. Esto puede deberse a que se hacen fenómenos de tolerancia o los efectos secundarios que presenta el paciente por sensibilidades o susceptibilidades, pues también hace imposible o difícil que estemos agregando medicamentos o subiendo en potencia analgésica, porque los efectos secundarios también se hacen más intensos. Ese es un dolor refractario. Esto puede seguir avanzando y cuando este dolor refractario, este dolor crónico empieza a causar ya fenómenos de depresión, pero también empieza a afectar ya la integridad de la persona. Empieza a sentir ese estado de deshumanización, esa pérdida del derecho a la salud, al bienestar, y empieza a haber cambios psicológicos, emocionales, sociales, espirituales, en el paciente, en la familia, en quienes lo rodean y en el profesional de la salud, que también está enfrentándose a este paciente. Y decimos que cuando duele el cuerpo, duele el alma y le duele la vida, le duele vivir, estamos hablando de un dolor total. Este dolor total se acuña más a las patologías oncológicas por la progresión que van teniendo esas enfermedades y quizás le damos un poco de más derecho al paciente oncológico a que tenga todos estos cambios en todas estas dimensiones humanas. ¿Ok? Pues dentro de todos estos términos, también hay un dolor que persiste, no en el paciente oncológico o independientemente de si la patología es oncológica o no oncológica, y este es el dolor persistente. Es aquel dolor que se queda. Este conlleva niveles elevados de alteraciones e incapacidad acumulada. O sea, ya no nada más le duele estar, sino que ya no puede el paciente hacer cosas por sí mismo, sobre todo para sobrevivir y el autocuidado. Este está acompañado de estados emocionales negativos, de una pobre calidad de vida, afecta el funcionamiento emocional, cognitivo, social, laboral de las personas, aparte del funcionamiento físico, pero también empieza a afectar a la sociedad. Sí, este es del dolor del que vamos a hablar, porque cuando el paciente es oncológico podemos justificar un poco que el paciente tenga todos estos cambios y lo entendemos y lo vamos acompañando, pero tenemos muchos pacientes en nuestro servicio donde están con un dolor persistente, que no son oncológicos, que deberían por edad, están en una etapa activa, productiva, sin embargo, el dolor demerita todas estas funciones. Ese es el dolor persistente. ¿Y qué nos lleva a que este tipo de dolor crónico en un momento dado persista y llegue a causar todas estas secuelas en el paciente? Bueno, pues se habla de que el dolor tiene una función protectora. Sin embargo, cuando esta función protectora está incrementada, exagerada o sobreestimulada, estamos hablando de un estado de protección hipervigilante, ¿sí? Esto hace que el sistema nervioso esté constantemente estimulado, y esto lleva a liberación de neurotransmisores. Hoy no nos vamos a meter mucho en la bioquímica, pero es importante que recordemos un poquito, que hablemos un poquito de estos cambios bioquímicos y de neurotransmisores que se provocan con un estímulo doloroso o con un estímulo de alerta nada más. Y aparte de esto, pues si llega con el médico o con el profesional de la salud y el profesional también le dice que hablamos nosotros generalmente de la gravedad de la patología, acude pidiendo ayuda y nosotros le hablamos de enfermedades, le hablamos de que probablemente requiera una cirugía, de que probablemente después de la cirugía no camine y de que probablemente pierda sus funciones o que no sabemos si va a despertar, nosotros queriendo a veces evitar que
que el paciente tenga, que los resultados de nuestros procedimientos o de nuestra atención, pues tenga efectos no deseables y que después sea un problema legal para nosotros. Por eso a veces parece que alarmamos de más al paciente. Y en otras ocasiones es porque realmente vemos el peligro inminente o la secuela inminente del tratamiento al cual va a ser sometido, ¿no? O de la patología que se ve venir. A veces no está todavía bien establecida. Ok, pues esto va haciendo que nuestro paciente tenga emociones constantes como lo que es el miedo, como lo es la ansiedad. Y aquí el paciente vuelve a estar otra vez inmerso en todo ese caldo catabólico de neurotransmisores que van a hacer que esté sobreestimulado su sistema nervioso central. Agreguemos que la cultura actualmente es no sufrir, no padecer, no permitir y en algunos términos sí, que no sean hirientes, porque eso de generaciones de cristal creo que no es un término que no me convence mucho, pero sin embargo creo que sí hay una cultura sensibilizadora actual, ¿verdad? Entonces, estos factores son los que van a hacer que nuestra patología tenga otro contexto, tenga esas exacerbaciones. Y bien, esto lo podemos llevar un poco hacia la fisiología y vamos a estar hablando de una hiperexcitabilidad neuronal, principalmente en el ganglio dorsal. Y ahí es donde se van a estar liberando más los neurotransmisores, donde la microglia va a estar estimulada constantemente, ¿sí? Esto va a hacer que cada vez se liberen más los neurotransmisores que generan y que perpetúan el estímulo doloroso en una vía ascendente hacia el sistema nervioso central, y por supuesto que va a haber sus efectos en la vía descendente o en la vía eferente de esta vía nociceptiva, que es la que realmente nos provee de la analgesia. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que nuestro sistema nervioso central esté sobreestimulado. Y después ya no hablamos de sobreestimulación, hablamos de sensibilización. Y esta sensibilización nos va a llevar a cambios neuroplásticos. Este es un poco el cómo un estímulo doloroso o un estímulo de alerta, esa sobreestimulación, va a estar perpetuando hasta que llegue a quedar grabado en cadena genética la actitud y la respuesta que nosotros vamos a tener ante el dolor. ¿Ok? No es el tema el día de hoy hablar de neurotransmisores, pero creo que es importante tener en cuenta que el estímulo doloroso no atendido provoca una hiperexcitabilidad neuronal y nos va a llevar a cambios en nuestro sistema nervioso central y periférico, claro que también. Este síndrome de sensibilización central, es el que está más implicado tanto en el desarrollo como en la cronificación del dolor. Y se va conociendo cada vez más la influencia que este síndrome tiene en base a los avances de las neurociencias, o sea, la resonancia magnética funcional, la neurobiología del aprendizaje. Ahora hablamos ya de los aspectos de la memoria, el recordar los estímulos dolorosos, las emociones, las neuronas espejo y la plasticidad neuronal. O sea, estos factores son tanto físicos como emocionales y algunos comprobables, otros no tan comprobables, pero que sí influyen, pero sí demostrado que influyen en los cambios hacia un dolor agudo, hacia el dolor crónico. ¿Ok? Quiere decir que nosotros tenemos que ir conociendo y comprendiendo cómo se puede llegar a obtener un cuadro de dolor sin que exista un daño. Esto ha llevado a que el manejo del dolor tenga influencia demostrada en metaanálisis, donde las neurociencias pueden provocar el control de los cuadros dolorosos que farmacológicamente no son controlables. Ok. Bueno, nosotros vemos lo que hoy estamos explicando como un dolor persistente, lo vemos continuamente en nuestros pacientes. El dolor de nuestros pacientes en la clínica, del dolor y cuidados paliativos, por eso representa algo más. No es solamente un cuadro clínico, no es solamente una enfermedad, es una vida. Es una sensación nociceptiva e incluye aspectos que tienen que ver con la condición humana.
que tienen que ver como la personalidad, como la afectividad, las emociones, las relaciones psicosociales, cómo se relaciona el paciente con su medio ambiente, cómo se relaciona el paciente con su familia, cómo se relaciona el paciente con nuestro hospital, con nuestro gremio. Y en ocasiones el dolor total, el dolor persistente se convierte en un síntoma de difícil control. A pesar de los avances, a pesar de las facilidades y de la factibilidad que tenemos en nuestro hospital para que el paciente pueda tener recetas, pueda tener fármacos, pueda ser candidato para la aplicación de algunas técnicas de intervencionismo que son coadyuvantes en el manejo del dolor, que está demostrada la eficacia de ellas, pero aún así nosotros tenemos cuadros de dolor donde el paciente no lo podemos controlar. Esto hace que en el equipo multidisciplinario se incluyan psicólogos, trabajador social, médicos, enfermeros, y todavía esto a veces nos lleva a la sedación paliativa, porque a veces el cuadro de dolor que no llega a ser controlable es una justificación para poder aplicar una sedación paliativa. No es el único, son los síntomas refractarios, pero el puro cuadro de dolor sí nos puede llevar a la necesidad de tener que sedar a un paciente. Y bien, este es el contexto, esto es lo que nosotros vemos. Vemos más dolor crónico persistente en paciente no oncológico que en el paciente oncológico, quizás porque también la sobrevida de los pacientes oncológicos, pues, es más corta en muchas de las ocasiones. Y creo que algo de lo importante que podemos hablar hoy es realmente qué podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacerle para evitar que ese dolor se cronifique? Bien, pues si hablábamos de la educación en neurociencias del dolor, las neurociencias de lo que nos hablan es que hay que mejorar el conocimiento del paciente sobre los mecanismos de dolor. O sea, hay que explicarle al paciente qué es lo que está pasando con su cuadro de dolor, cómo la enfermedad le está generando estos cuadros de dolor, pero esta explicación no debe de ser para que aprenda medicina. Esta explicación debe de ser para que comprenda los cambios en su fisiología, en su biomecánica. O sea, esta explicación debe de ser inteligible, plausible y beneficiosa para él. Hay que darle la oportunidad de incorporarse a la vida diaria con las limitaciones que pueda provocarle este dolor o esta patología. Esa es la explicación que le tenemos que dar. Él no necesita saber a veces ni los estadios en los que está. Es parte de nuestra ética informarle, sí. Pero a veces para la vida no se necesita. Hay que facilitar o promover que el paciente se mueva, que haga ejercicio, que la parte que sí es funcional la pueda utilizar. ¿Para qué? Para que el paciente sea autosuficiente. Cuando el paciente es autosuficiente, vamos a favorecer que el paciente conozca sus fármacos, conozca las indicaciones que le hemos dado, esté atento, esté alerta, y por supuesto que eso nos va a llevar a que haya un apego al tratamiento, una adherencia a nuestro tratamiento, no a lo que él cree, que es muchas veces lo que nos pasa. ¿Ok? Pero esta educación sobre la neurociencia también nos debe de llevar a que el paciente no dependa de nuestro hospital. Debemos de enseñarlo para que pueda hacer su vida fuera del hospital, con las limitaciones de la enfermedad, quizás sí, pero utilizando lo que es funcional. Esto le permite, esto nos permite a nosotros la satisfacción profesional de incorporar a un paciente en esa etapa del proceso salud-enfermedad, que es la rehabilitación o la reincorporación. Y muchas veces para esto, dentro de las neurociencias, también está demostrado que debemos permitirle al paciente expresar su historia. Lo que carga como enfermedad y lo que carga como historia de vida es lo que hace en muchas de las veces o en muchas de estas ocasiones deleterio la calidad de vida. Disminuye la calidad de vida. Eso es lo que dicen las neurociencias. Claro, aquí están algunos puntos relacionados con el dolor. Las neurociencias hablan de muchas cosas más. En este libro, el autor Alan Gordon, en la terapia para el dolor crónico, donde nos muestra las experiencias que él tuvo. Él es un psicólogo, un psiquiatra,
Él nos habla de sus experiencias más las de sus pacientes. Y él dice que en la consulta de atención primaria deberíamos nosotros los profesionales de la salud, poner énfasis en tratar eficazmente el dolor agudo. Claro que si el dolor agudo no es atendido y no es controlado, tiende a ser crónico. La movilización temprana, que es algo de lo que yo hablamos, pero también él hace mucho énfasis en evitar información amenazante, en evitar información con la intención de poner en alerta al paciente, pero no necesaria para la vida. Quizás sea el pronóstico que él espera, sí puede ser amenazante el pronóstico, pero quizás en este momento no es lo que más necesita. ¿Sí? Porque el pronóstico se sabe, el paciente lo intuye, el paciente lo puede conocer, pero donde tenemos que hacer énfasis es en lo que sí puede hacer ahora mientras llega ese momento. Esto nos va a ayudar a que el paciente tenga una oportunidad para poder adaptarse, para poder ganar actividades, ganar aptitudes, ganar quizás tiempo de vida con calidad. En esta otra referencia, esta es de las clínicas mexicanas de anestesiología, y aquí se hace mucho énfasis en estudios de metaanálisis, donde nos habla de lo importante que es lo que ya hemos mencionado, más la educación sanitaria en relación a la calidad de sueño, a la alimentación y a la sexualidad. Es algo que hace que el ser humano siga teniendo un rol, un papel, y que siga teniendo una importancia dentro de su familia, dentro de su género, ¿sí? Se habla también de la importancia de las dinámicas grupales. Los pacientes pueden compartir emociones, pueden compartir ideas, pero también se pueden compartir las experiencias de cómo han salido, cómo han aprendido, cómo han enfrentado. Eso es muy importante y lo hemos visto que cuando los pacientes comentan entre ellos, a veces hay quienes dan buenos consejos. Sí, definitivamente estos metaanálisis han llegado a la conclusión de que la intervención psicológica es importante. Preferentemente se habla de esta área de la psicología, que es la cognitivo-conductual, y las técnicas de meditación, relajación. Sí, en nuestro servicio tenemos psicólogos que trabajan con nosotros, tenemos personal de enfermería, trabajo social, el equipo multidisciplinario, y nuestra unidad hospitalaria, por supuesto que es un gran equipo multidisciplinario. ¿Qué más podemos hacer? Lo que tenemos que hacer principalmente es atender el dolor agudo. Los pacientes que llegan a nuestro hospital, en la gran mayoría, como sucede a nivel mundial, el síntoma que los trae es el dolor. Hay que darle atención. ¿Cómo? Con uso de fármacos analgésicos, opioides débiles, opioides potentes, donde nosotros en nuestra unidad tenemos, por supuesto, que una amplia gama de estos, donde sí podemos ascender y descender en escalera analgésica, el uso de fármacos coadyuvantes, entre los que encontramos neuromoduladores, antiepilépticos, encontramos antidepresivos, inhibidores de recaptura de serotonina, inhibidores antidepresivos tricíclicos, donde encontramos relajantes musculares, donde encontramos alfa-2 agonistas, que es uno de los fármacos que más se han estudiado en el dolor crónico, los alfa-2 agonistas como la dexmedetomidina y la clonidina, porque se dice que estos tienen más influencia en la microglia y que evitan que se estén liberando la sustancia P, que es un exacerbador del estímulo doloroso. ¿Sí? Igual los inhibidores NMDA, como es la ketamina, que por el momento no la tenemos, ¿sí? Pero también tenemos otros fármacos que nos pueden ayudar a que estos receptores o esta vía del dolor sea inhibida. Sí, las interconsultas a los servicios tratantes también es importante en el manejo del dolor agudo, que no nos quedemos nosotros con un tratamiento. Si no ha respondido, podemos nosotros hacer cambios. ¿Sí? Esto nos lleva ¿a qué? A una atención integral. Trabajo social, psicología, el nexo con la familia, el que la familia pueda tener un acceso, el darle importancia, el que el médico pueda darse 5 minutos más para estar cerca de su paciente y escucharlo. Eso es lo que está reportado como que más ayuda y se requiere. Y la norma oficial mexicana nos obliga a darle atención al dolor agudo, haciendo todos estos
estos apartados, ¿no? Cumpliendo con estos puntos. Ok, creo que también para atender el dolor agudo debemos abandonar modelos lineales y debemos de estar listos para improvisar, para respetar la autonomía del paciente, para poder tener esa iniciativa como profesionales de la salud, ser creativos con nuestro paciente, tratar de encontrar la forma en la que el paciente se sienta reconocido, se sienta respetado y que vea que para nosotros es más que un caso clínico, es más que esa experiencia que nos va a dejar en el aprendizaje. Es un ser humano. Esto lo hace responder tanto al paciente como al profesional de la salud de una forma flexible. Esto es lo que nos lleva. Esto es lo que podemos hacer. Finalmente, creo que el dolor persistente como dolor crónico, como tipo de dolor crónico, en ausencia de daño, o no relacionado con el daño, es una disfunción aprendida del cerebro. Quiere decir que nosotros tenemos que actuar, y esa es parte del reto, tenemos que actuar antes de que el cerebro aprenda a vivir con ese dolor. Es el cerebro, no es la enfermedad, no es el cuadro clínico el que tiene el paciente, el que va a llevar al paciente a vivir con el cuadro de dolor. Es el aprendizaje que tenga. Sí, es la forma en la que llevemos a nuestro paciente para que él pueda tener un afrontamiento positivo, que pueda tener una neuroplasticidad positiva ante estos casos. Y no hablo de fantasías, no hablo de que todo sea maravilloso. Sí puede haber cuadros de dolor, pero definitivamente si nosotros incluimos en estas etapas, antes de esa sensibilización, la actitud con la que el paciente va a responder a los cuadros clínicos va a ser muy distinta. El dolor persistente, ¿por qué un reto actual? Porque la tecnología, la ciencia ha avanzado, sin embargo, hay cuadros de dolor que siguen siendo no controlables. Nuestro hospital es un hospital vanguardista, es un hospital generador de gran número de recurso humano. Es un hospital que nos permite, es un hospital, un verdadero hospital escuela, que nos permite explorar, que nos permite hacer con toda la responsabilidad, donde hay personas con mucha experiencia, donde nuestro cuadro básico de fármacos es bueno, es completo, tenemos las cosas para hacerlo, tenemos la posibilidad de aplicar técnicas de intervencionismo, tenemos especialistas, subespecialistas, y sin embargo, sigue habiendo pacientes con dolor, sigue habiendo pacientes que no reciben una atención al dolor, no porque no es importante, sino porque quizás tengamos que enfocarnos en esa atención integral, en el análisis, en el respeto y en la valoración de las dimensiones humanas, y que esto nos lleve a manejar los aspectos cognitivos, los aspectos emocionales, los aspectos espirituales de nuestro paciente para darle un manejo integral al dolor. Tenemos todo, sin embargo, el reto es poder tener realmente un hospital sin dolor. Eso es parte del reto. Nuestro servicio, en base a este reto, es que hemos trabajado para que durante este mes que se festeja el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y de los Hospicios, es este 12 de octubre. El eslogan de este año es 10 años desde la resolución. ¿Cómo vamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué nos falta hacer? Entre esto, creo que nosotros estamos intentando influir en nuevas generaciones, influir en la sociedad. Estas jornadas, las quintas jornadas por la salud contra el cáncer, están dirigidas al público en general, con una fecha del 11 de octubre, de 9 a 1 en el Auditorio 3 de Rayos X. Y esto es para informar a la población, a la mayoría, la gente que venga, que esté informada de qué puede hacer. Se van a dirigir al cáncer de mama, se va a hablar sobre factores profilácticos, sobre el manejo del dolor, y está dirigido a público en general. El día 17 de octubre tenemos nuestras segundas jornadas
de medicina paliativa y del dolor dirigidas a médicos pasantes, sí, pero en el equipo multidisciplinario está también enfermería, trabajo social. La invitación está para que todos nuestros pasantes, toda la nueva generación, las nuevas generaciones de profesionales de la salud salgan al ejercicio profesional con el conocimiento de lo que es una clínica del dolor, de cuándo puede mandar a su paciente a una clínica del dolor y sobre todo cuando tenga el ejercicio profesional, se acuerde de todas estas secuelas que hace un dolor no atendido. Un dolor agudo no atendido nos lleva a un dolor cronificado y ese dolor cronificado nos puede llevar a un dolor total o un dolor persistente. Y el paciente a veces lo que desea o lo que nos pide es ya no vivir. Por supuesto que el día 18 también igual de importante son las jornadas, el simposio que se hace de psicología paliativa. Ese está dirigido a psicólogos, es también dentro de nuestro hospital, el día 18 y es en la mañana. También todos estos eventos son sin costo, solamente se requiere un registro por los cupos limitados de los auditorios, pero este es el reto. El reto es que cada vez haya más profesionales de la salud informados de lo que es el dolor, que haya más capacitación en relación a qué fármacos podemos utilizar, en qué momento debemos de quitarlo, en qué momento debemos de atender, pero sobre todo reconocer que siempre vamos a tener algo que podemos hacer. A veces es la aplicación de un fármaco, a veces es algunas palabras que podamos decir y a veces es estar ahí. Pero el dolor persistente requiere a veces de las tres cosas. Así que, pues yo agradezco este tiempo, agradezco el interés que ustedes tengan para el manejo del dolor. Nosotros en el servicio de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos estamos conscientes de esto, estamos conscientes de lo que nos falta, de más cosas que tenemos que hacer, de más cosas que quisiéramos hacer, todo por la sensibilidad de lo que hemos visto, de los pacientes que llegan con nosotros. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Estoy aquí a la orden. Damos oportunidad a unas 2 o 3 preguntas para quien tenga alguna duda, algún comentario, será bienvenido. Lemus. Doctor Arturo Lemus, compañero y amigo, adelante. Muchas gracias, muy buena la exposición, doctora, felicidades. Bueno, antes teníamos, el concepto de los dolores, el dolor neuropático, el dolor muscular y el dolor visceral. ¿Hay alguna actualidad en el sentido de los dolores para ver el tipo de analgésicos que vamos a utilizar? Hace poco tuve una pequeña controversia con un paciente de una polecistitis, ¿no? Donde nosotros de inicio pues manejamos antiespasmódicos, analgésicos, pero ya en última instancia pues la apomorfina, ¿no? Pero hay algunos lugares donde se van directamente a la apomorfina. ¿Qué nos dice al respecto, mi querida doctora, de los 3 tipos de dolores? Si sigue vigente la clasificación, ha cambiado, y qué nos dice con relación al manejo inicial del paciente con dolor, una polidecolitiasis, ¿sí? Sí, gracias, Lemus. Mira, la clasificación del dolor sigue siendo dolor neuropático, el dolor somático, el dolor psicógeno, y estos dolores pues van a tener una subclasificación, ¿no? Si es periférico, si es central, dependiendo de la región anatómica, eso sigue siendo vigente. El CIE-10, como tal, nos maneja dolor crónico, otro dolor crónico, y ahí quedaba el dolor crónico. El CIE-11 tiene subclasificaciones del dolor crónico, el dolor crónico oncológico, el dolor crónico por cefalea, el dolor crónico por cabeza y cuello, ¿sí? Patologías de cabeza y cuello. Son 7 subclasificaciones del dolor crónico, porque también ya incluyó el CIE-11, el dolor crónico postquirúrgico. Eso se relaciona a clasificaciones del dolor.
La clasificación que me preguntas sigue siendo vigente. En el manejo del dolor, que es parte también de tu pregunta y que son cosas distintas, clasificar el dolor con uno de estos tipos es encontrar el punto generador del estímulo doloroso. O sea, o está en una fibra nerviosa, o está en un músculo, o está en la membrana celular, o está en la percepción de las emociones, nuestro sistema límbico. O sea, ¿en dónde está el punto generador del dolor? Por eso la taxonomía y la semiología del dolor nos lleva a clasificarlo en esos tipos. Dependiendo del tipo de dolor, va a ser nuestro manejo. Las características del dolor, por ejemplo, del dolor neuropático, que es ardoroso, quemante, tipo toque eléctrico, a grosso modo, esto nos lleva a pensar que tenemos que incluir en nuestro tratamiento algún tipo de neuromodulador, antidepresivos tricíclicos que actúen sobre la membrana y que actúen sobre estos receptores. Antidepresivos, perdón, ya sea tricíclicos, inhibidores de recaptura o duales como la duloxetina. ¿Sí? Pero es distinto. No podemos decir que de acuerdo al tipo de dolor neuropático, no podemos decir que el tipo de dolor nos lleva a usar o gabapentina o buprenorfina, no. Porque la gabapentina, el manejo del dolor lo vamos a llevar a la bioquímica. Y la gabapentina nos va a actuar en su receptor y la buprenorfina nos va a actuar en su receptor. Quiere decir que la buprenorfina, los neuromoduladores van a estar en el poro de membrana y los opioides van a estar en la superficie de membrana, donde está el receptor esperando el medicamento para actuar, ¿sí? Entonces, no podemos discernir entre uno u otro. De acuerdo a las características del dolor, es como vamos a ir agregando nosotros los fármacos. Nos sirve de mucha guía lo que es la escalera analgésica, aun cuando ya esté en desuso y aun cuando se habla del elevador, porque ahora se dice que no tendríamos que ser tan conservadores y podemos avanzar rápidamente a un opioide potente. Sí, sí lo podemos hacer, pero lo que no ha cambiado y lo que yo sugiero e insisto es en clasificar el dolor, conocer su intensidad, sus características. Esas características van a estar secundarias al daño orgánico o al daño celular y a los cambios bioquímicos. Y ahí es donde actúan nuestros fármacos. En base a eso es como escogemos los medicamentos. No sé, Lemus, si aclaré un poco más o aclaré un poco o enredé más, pero no te puedo decir que o gabapentina o buprenorfina no. Si es opioide, es tramadol o buprenorfina o morfina o oxicodona o metadona o fentanilo. Y si es neuromodulación, es gabapentina, carbamazepina, pregabalina, topiramato, son diferentes grupos farmacológicos. Ambos nos pueden coadyuvar al control del dolor. Gracias a la sociedad por esta gran oportunidad de retroalimentarnos, ¿eh? Gracias, doctora. Muchas gracias, compañero y amigo Arturo Lemus. Tenemos aquí dos mensajes de parte de la doctora María Teresa Escamilla Ramírez. Muchas gracias, doctora, por ese reto. Marlene Ruiz García, plática muy completa e informativa. Muchas gracias. Y bueno, pues si no hay más preguntas e intervenciones, queremos agradecer a la doctora Nidia Rosales González por este gran tema, que yo creo que está a la vanguardia en este Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y de quien sabemos tiene toda la competencia para poder cada vez resolver más temas de dolor, que es algo, como ya lo dijo, que debe resolverse con un equipo multidisciplinario, integral. No es nada más quitar el dolor, sino buscar cuál es el origen y cuál es la forma en que se pueda preservar la salud. Muchas gracias, doctora, por su intervención, por esta plática. Le queremos invitar en un futuro a que nos dé otra plática más, ya que para mí y para muchos es muy interesante este tema, y creo que buscar el reto que sea un hospital sin dolor. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, compañeros. Sociedad Médica los invita a conectarse el próximo martes con la siguiente sesión, y recuerden que este tema queda grabado para que puedan visitar nuestro canal de YouTube con las presentaciones que hemos tenido. Muchas gracias, que tengan excelente día. Gracias. Gracias.